En una celda fría y silenciosa, iluminada apenas por una débil luz que se filtraba entre las rejas, Adrián permanecía sentado en el catre. Las paredes grises parecían absorber cualquier ruido, dejando solo el eco de sus propios pensamientos. El aire estaba cargado de un olor a humedad y resignación, el tipo de aroma que acompaña a las almas encerradas demasiado tiempo. La mayoría de los reclusos contaban los días que les quedaban, Adrián, en cambio, contaba las horas. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían dos abismos insondables. No había miedo en ellos, pero tampoco esperanza. Solo una extraña calma que desconcertaba a quienes lo veían. El carcelero Marco, que llevaba años trabajando en aquel lugar, solía decir que había algo raro en Adrián. Es un hombre que no teme a la muerte, comentó una vez al sacerdote que visitaba el pabellón. O ya está muerto por dentro, respondió el cura, con un tono de pesar. Adrián no era un hombre corriente, y todos lo sabían. En sus años de juventud, había sido un tipo discreto y trabajador. Un hombre de pocas palabras que dedicaba sus días a cumplir con su empleo y regresar a casa. Nadie podría haber imaginado que aquel individuo aparentemente inofensivo terminaría sentenciado a la pena máxima por un crimen atroz. No pareces un asesino, le dijo una vez Marco, al entregarle su bandeja de comida. Adrián levantó la vista y lo miró en silencio. No contestó, porque no había nada que decir. A lo largo del tiempo, había aprendido que las palabras solo complicaban las cosas. Marco se encogió de hombros y siguió su camino, pero el comentario resonó en la celda como una sombra persistente. La mayoría de los prisioneros en el pabellón de condenados a muerte eran hombres que aceptaban su destino de distintas maneras, algunos rezaban, otros gritaban su inocencia y otros simplemente se rendían al peso de la culpa. Adrián no encajaba en ninguna de esas categorías. Jamás había alzado la voz, ni para defenderse ni para confesar. En las semanas previas a su ejecución, algunos reporteros intentaron entrevistarlo, ansiosos por obtener alguna declaración que les diera material para los titulares. Adrián los rechazó a todos, sin excepciones. No le interesaba lo que el mundo pensara de él. Solo quería que aquel tormento terminara. Sin embargo, quienes lo conocieron antes de su condena sabían que había más en su historia de lo que se veía a simple vista. Había rumores que se susurraban en los pasillos de la prisión, versiones que decían que Adrián no era el hombre que creían, que tal vez su silencio escondía algo más que resignación. Todos tenemos secretos, le dijo una vez un compañero de celda, un anciano que había estado ahí durante décadas. Adrián no respondió, pero en su rostro apareció una ligera tensión, casi imperceptible. Era cierto. Aquel lugar estaba lleno de hombres rotos por sus propias verdades. Adrián también guardaba la suya, una que parecía arrastrar como una cadena invisible. En las noches, mientras el resto de los reclusos intentaba dormir o se hundía en sollozos apagados, Adrián miraba el techo de la celda. Había algo en sus ojos que lo delataba, un peso invisible que parecía aplastarlo cada vez más. A menudo, en ese silencio opresivo, su mente viajaba al pasado, a momentos que prefería olvidar. Las risas de su infancia, el olor a tierra mojada tras una tormenta, y una voz que juró algún día protegerlo todo. Pero el pasado es una sombra cruel, y para Adrián, el suyo estaba a punto de cobrarle la deuda final. El reloj en la pared marcó las 3 de la madrugada. Faltaban menos de 24 horas para su ejecución. Adrián cerró los ojos y respiró profundo. Afuera, la vida continuaba sin detenerse. Adentro, en aquella celda diminuta, el tiempo parecía congelado, atrapado en un instante eterno. Adrián sabía que su final era inevitable, pero también sabía algo más. Algo que el mundo descubriría demasiado tarde. En su pecho, el secreto ardía como un fuego que no podía ser extinguido. Afuera, Marco recorría los pasillos con el tintineo de las llaves acompañando sus pasos. Al pasar frente a la celda de Adrián, se detuvo un instante y lo observó a través de las rejas. ¿Listo para mañana?, preguntó en voz baja, como si realmente esperara una respuesta. Adrián abrió los ojos y lo miró fijamente. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Nadie está listo para la verdad, susurró. Marco frunció el ceño, confundido, pero no dijo nada. Dio media vuelta y siguió su camino, dejando tras de sí un eco de incertidumbre. Mientras tanto,
Adrián volvió a cerrar los ojos. La hora final se acercaba, y con ella, la revelación que cambiaría todo. Antes de convertirse en el hombre silencioso que aguardaba la muerte, Adrián fue, durante un tiempo, un ciudadano cualquiera. Había crecido en un pequeño pueblo donde todos se conocían y las puertas se dejaban sin cerrojo. Allí, su madre, Rosa, trabajaba como costurera para mantenerlo a él y a su hermana menor, Lucía. La infancia de Adrián estuvo marcada por el sacrificio, pero también por un profundo amor familiar. Cuando Lucía cumplió 10 años, la tragedia los golpeó. Su madre murió tras una larga enfermedad, y Adrián, con apenas 18 años, asumió la responsabilidad de cuidar a su hermana. Se convirtió en un joven serio y trabajador, entregado a su empleo en una fábrica de ladrillos y al bienestar de Lucía. Sin embargo, la pobreza no daba tregua, y la vida se volvió un ciclo inquebrantable de trabajo y preocupaciones. Un día, Lucía, ya convertida en una adolescente de 14 años, desapareció camino a la escuela. Durante horas, Adrián y los vecinos del pueblo la buscaron sin descanso. Finalmente, encontraron su cuerpo en el río, sin vida y con signos evidentes de abuso. El dolor de aquella pérdida fue tan intenso que Adrián apenas pudo soportarlo. Los rumores empezaron a recorrer el pueblo como un incendio descontrolado. Muchos acusaron a Adrián de ser el responsable. Decían que su silencio era prueba de su culpabilidad, que nadie más podría haber cometido un acto tan atroz. La policía, presionada por la comunidad, lo detuvo y lo sometió a un interrogatorio brutal. Adrián nunca habló en su defensa, su dolor era demasiado grande, su mente demasiado rota. El juicio fue rápido. Los testimonios de vecinos que lo miraban con sospecha y las pruebas circunstanciales bastaron para sellar su destino. Cuando el juez leyó la sentencia, Adrián no mostró ninguna emoción. Culpable, dijeron, y con esa palabra su vida quedó condenada. Sin embargo, lo que nadie supo entonces fue la verdad que Adrián guardaba. El día que Lucía desapareció, él había visto algo. Una figura escapando entre los árboles cerca del río, alguien a quien conocía bien, pero que jamás pudo señalar. Aquel recuerdo lo atormentó cada noche en prisión. Porque el verdadero culpable seguía libre, y él había decidido cargar con el peso del silencio. La luz del amanecer se filtraba tenuemente por la pequeña ventana de la celda de Adrián. Era el día que todos esperaban, aunque él no sentía ni angustia ni enojo. Permanecía sentado en el borde del catre, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible frente a él. El eco de los pasos en el pasillo comenzaba a intensificarse, señal de que el pabellón despertaba. «Hoy es el día, Adrián», murmuró Marco, al pasar junto a la celda y detenerse un segundo más de lo habitual. Adrián no respondió. No tenía por qué hacerlo. En realidad, poco había que decir. Marco sacó un manojo de llaves y prosiguió con su rutina matutina, intentando ocultar el nerviosismo que sentía. Aunque llevaba años custodiando a condenados a muerte, algo en Adrián era diferente. Tal vez era la calma con la que aceptaba su destino, como si supiera algo que los demás ignoraban. Un par de horas después, el sacerdote, un hombre mayor de rostro amable, entró en la celda. Se sentó frente a Adrián, colocando una pequeña cruz sobre la mesa. «Hijo, aún hay tiempo para hablar», dijo el sacerdote con voz suave, buscando en los ojos de Adrián algún indicio de arrepentimiento. «No hay nada que decir, padre», respondió Adrián con serenidad. El sacerdote suspiró, apretando la cruz entre sus dedos. Había visto a muchos hombres derrumbarse en las últimas horas de sus vidas, pero Adrián parecía tan firme como una roca. «Dios sabe lo que hay en tu corazón», añadió finalmente. «Solo Él puede darte paz». Adrián sonrió débilmente. La paz, pensó, como si fuera algo que aún pudiera obtener. No había paz para él, no después de lo que había pasado. Cuando el sacerdote se fue, el reloj marcaba ya las 12 del mediodía. La rutina de la prisión seguía su curso, pero todo parecía más lento, como si el tiempo supiera lo que estaba a punto de suceder y se resistiera a avanzar. Los reclusos, encerrados en sus celdas, murmuraban entre ellos. Algunos intentaban mirar a través de los barrotes, buscando ver el rostro del hombre que pronto caminaría hacia la muerte. Alrededor de las 3 de la tarde, Marco volvió, esta vez acompañado por otros 2 guardias.
Llevaban esposas y una expresión tensa en el rostro. Adrián los observó entrar sin moverse. «Es hora», dijo Marco, con un tono más grave de lo normal. Adrián se levantó despacio, estirando los músculos de su cuerpo, como si ese simple movimiento fuera un lujo. Extendió las manos y dejó que le pusieran las esposas sin resistencia. Los otros guardias lo observaron con una mezcla de respeto y desconcierto. No era común ver a un hombre marchar hacia la muerte con tanta serenidad. Mientras lo escoltaban por el pasillo, los sonidos habituales de la prisión parecían desvanecerse. Los pasos de los guardias resonaban en un eco metálico, y las miradas de los reclusos se clavaban en él como agujas. Algunos susurraban oraciones, otros simplemente lo observaban en silencio. Adrián no levantó la vista. Su mirada estaba fija en el suelo, pero su mente estaba en otra parte. En Lucía. En el río. En la figura que había visto escapar aquel día. Al llegar a la sala donde se llevaría a cabo la ejecución, Adrián fue colocado en una silla. La luz blanca del lugar lo hizo parpadear varias veces mientras ajustaban las correas sobre sus muñecas y tobillos. Frente a él, detrás de un grueso vidrio, un grupo reducido de personas observaba, el juez que había dictado su sentencia, algunos oficiales de la prisión, el sacerdote y dos periodistas que habían logrado obtener acceso. Uno de los oficiales, siguiendo el protocolo, se acercó y le preguntó: ¿Alguna última palabra? Adrián levantó la vista por primera vez en horas. Su mirada era profunda, dura, como si perforara a cada persona presente. El silencio en la sala se volvió insoportable. Marco, parado cerca de la puerta, sintió como el sudor se acumulaba en su frente. Entonces, Adrián habló, con una voz firme y clara. La verdad siempre encuentra su camino. Hubo un breve murmullo entre los presentes, seguido de un silencio aún más denso. Adrián no dijo nada más. Se reclinó ligeramente en la silla, cerró los ojos y esperó. La calma con la que lo hacía era escalofriante. Desde el otro lado del vidrio, los periodistas anotaron frenéticamente, intentando capturar cada detalle del momento. Pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Las manecillas del reloj avanzaron. Los oficiales intercambiaron miradas, preparándose para cumplir con el protocolo. La ejecución era inminente. Sin embargo, justo en ese instante, Adrián volvió a abrir los ojos y miró directamente al juez. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa, y Marco, que había observado todo en silencio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no termina aquí», murmuró Adrián, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Los guardias, confundidos, se miraron entre sí. El juez frunció el ceño, y el sacerdote se persignó. Adrián cerró los ojos una vez más. El aire en la sala se sentía denso, como si un peso invisible cayera sobre todos los presentes. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Solo que nadie estaba preparado para escucharla. El silencio en la sala de ejecución era abrumador. Los presentes intercambiaron miradas confusas tras las últimas palabras de Adrián: «Esto no termina aquí». Para algunos, aquello no fue más que una simple frase sin importancia, pronunciada por un hombre que estaba a punto de morir. Pero para otros, como Marco, las palabras habían tenido un peso distinto, una carga oscura que parecía aferrarse al aire, como si el propio tiempo se hubiera detenido para escuchar. Adrián volvió a cerrar los ojos, y la orden de proceder fue dada. Los guardias se preparaban para activar el protocolo cuando, de repente, un sonido inesperado irrumpió en la sala. «Esperen», gritó una voz desde la puerta. La interrupción fue tan sorpresiva que todos se giraron, incluso el juez, quien ya había comenzado a anotar en su libreta los detalles de la ejecución. En la entrada estaba Marcos, un hombre de mediana edad, con el rostro enrojecido y el uniforme de policía ligeramente desaliñado. Había llegado apresurado, como si llevara consigo algo demasiado grande como para guardarlo. «Detengan todo. No pueden ejecutar a este hombre», continuó, respirando con dificultad. El juez, visiblemente molesto, se levantó de su asiento. «¿Qué significa esto?», exigió con un tono autoritario. «Estamos en medio de una ejecución programada. No puede detenerse». Marcos dio un paso al frente y sostuvo una carpeta amarillenta que parecía haber pasado por demasiadas manos.
Sus ojos, llenos de preocupación y desesperación, se dirigieron a Adrián, quien seguía en la silla, con la mirada baja, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. Tengo pruebas, dijo el hombre, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Pruebas de que Adrián no es culpable. De que el verdadero asesino ha estado libre todo este tiempo. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas, con los bolígrafos listos, tomaban frenéticamente notas de lo que parecía ser un giro inesperado. Marco, el carcelero que había acompañado a Adrián durante tanto tiempo, se quedó congelado, con los ojos clavados en su rostro inexpresivo. ¿Pruebas?, preguntó el juez con escepticismo. ¿De qué está hablando? Este caso fue cerrado hace años. El veredicto fue claro y contundente. Marcos tragó saliva y levantó la carpeta, agitando ligeramente los papeles en su interior. Estuve revisando el expediente del caso en mis horas libres. Siempre tuve dudas sobre la condena de Adrián. Algo en su silencio, en la falta de pruebas reales, dijo con voz temblorosa. Y hace 3 noches, encontré esto. Una declaración que fue ignorada en su momento, firmada por una testigo que nunca fue llamada al estrado. Alguien vio al verdadero culpable cerca del río aquel día. ¿Qué?, murmuró Marco, sin poder ocultar su sorpresa. El juez se acomodó las gafas, visiblemente molesto, y ordenó al hombre que entregara la carpeta. El guardia obedeció, cruzando la sala rápidamente y colocando el documento sobre la mesa del magistrado. Mientras el juez hojeaba las hojas amarillentas, el silencio volvió a adueñarse del lugar. Nadie se movía. Nadie respiraba. Adrián, en cambio, permanecía inmóvil en su silla. Su expresión seguía siendo la misma, tranquila, resignada, pero con algo más. Un destello en sus ojos oscuros, como si hubiera esperado este momento desde hacía mucho tiempo. Aquí hay un nombre, dijo el juez finalmente, alzando la vista. José Gómez. Según esta declaración, fue visto huyendo de la escena del crimen aquella tarde. Un nuevo murmullo recorrió la sala. Los periodistas se miraron entre sí, incrédulos. José Gómez era un nombre conocido. Había sido un vecino del pueblo donde Adrián y Lucía crecieron, un hombre respetado y aparentemente inofensivo. Nadie habría sospechado de él. El juez frunció el ceño, y su mirada pasó de la carpeta a Adrián, como si buscara respuestas en su rostro. ¿Por qué no hablaste?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba desconcierto y reproche. Si sabías que no eras culpable, si viste algo aquel día. ¿Por qué guardaste silencio? Todos los ojos se posaron en Adrián. El tiempo parecía haberse congelado por completo. Los guardias permanecían en sus posiciones, el sacerdote se persignaba nerviosamente, y Marco, desde su lugar cerca de la puerta, observaba con el corazón acelerado. Adrián levantó lentamente la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, habló con la claridad de alguien que ya no tenía nada que perder. Porque la verdad no habría devuelto a Lucía, dijo, su voz profunda y tranquila. Y porque si yo no cargaba con esa culpa, nadie lo haría. El juez lo miró, atónito. ¿Sabías quién era el culpable? Adrián asintió ligeramente. Lo vi escapar entre los árboles. Sabía quién era. Pero no tenía pruebas. Era su palabra contra la mía, y en el pueblo, todos decidieron que yo era el monstruo. Tal vez porque era más fácil señalarme a mí que aceptar que alguien como José pudiera hacer algo así. Un nudo se formó en la garganta de Marco. Lo que Adrián decía tenía sentido. En pueblos pequeños, las apariencias lo eran todo, y nadie habría querido creer que un hombre respetado pudiera cometer un crimen tan atroz. ¿Y por qué no lo dijiste en el juicio?, insistió el juez, todavía incrédulo. Adrián lo miró directamente a los ojos. Porque ya no importaba. Había perdido a mi hermana, lo único que me quedaba en este mundo. Nada iba a cambiar eso. Las palabras de Adrián cayeron como una losa sobre todos los presentes. Durante años, un hombre inocente había cargado con una condena que no merecía, todo por proteger una verdad que nadie quería escuchar. Los periodistas anotaban frenéticamente cada palabra, sabiendo que aquella historia sacudiría los cimientos de todo el sistema judicial. El juez,
Aún sosteniendo la carpeta en sus manos, se recostó en su asiento. Durante un momento, pareció vacilar. Finalmente, giró hacia los guardias. Detengan la ejecución. Esto necesita ser investigado a fondo. Los guardias intercambiaron miradas de sorpresa, pero obedecieron. Rápidamente, comenzaron a desatar las correas que sujetaban a Adrián a la silla. La tensión en la sala era palpable. Marco sintió que el aire volvía a sus pulmones, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante minutos. Adrián, liberado por primera vez en años, se levantó lentamente. Su expresión seguía tranquila, pero en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de alivio y cansancio. Miró a Marco, quien seguía parado junto a la puerta, y asintió levemente, como si le agradeciera en silencio. La verdad siempre encuentra su camino, murmuró Adrián, mientras lo escoltaban fuera de la sala. En el fondo, el juez seguía hojeando los documentos, y los periodistas corrían hacia los teléfonos para transmitir la noticia. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Para Adrián, ese atardecer tenía un significado especial. Era la primera vez, en muchos años, que sentía el peso del mundo aflojarse sobre sus hombros. No era el fin, lo sabía. Pero por primera vez, alguien estaba dispuesto a escuchar la verdad. El eco de la confesión y la suspensión de la ejecución de Adrián recorrió los pasillos de la prisión como un incendio descontrolado. Nadie hablaba de otra cosa, y la noticia no tardó en llegar a los titulares de los periódicos y las pantallas de televisión. Hombre condenado a muerte inocente, caso reabierto, se leía en enormes letras negras, mientras expertos legales, periodistas y ciudadanos comunes debatían acaloradamente sobre lo sucedido. Para algunos, Adrián era un héroe trágico, un hombre que había cargado con la culpa de un crimen que no cometió para proteger a su hermana fallecida del escándalo y a su comunidad de la verdad. Para otros, era un misterio insondable, un individuo que había aceptado su destino con una calma que rayaba en lo perturbador. Y para unos pocos, aún era culpable, porque la opinión pública, tan rápida en crucificar como en absolver, a menudo se resiste a cambiar de parecer. Dentro de la prisión, los reclusos murmuraban entre ellos, incrédulos de que uno de los suyos pudiera haber llegado tan cerca del fin y, sin embargo, encontrar una posibilidad de redención. Marco, el carcelero que había conocido a Adrián mejor que nadie, se encontraba dividido entre el alivio y el desconcierto. Aquella noche, al regresar a su puesto, se detuvo frente a la celda vacía que durante años había albergado al hombre que ya no veía como un prisionero cualquiera. Siempre supe que había algo diferente en ti, Adrián, murmuró en voz baja, como si el eco de la presencia del hombre todavía rondara en las paredes. En el exterior, las reacciones fueron más intensas. Los familiares de otros condenados aprovecharon el momento para alzar sus voces contra lo que consideraban un sistema judicial corrupto e inhumano. Manifestaciones se organizaron en varias ciudades, exigiendo la revisión de otros casos y denunciando los fallos de un sistema que, en palabras de algunos activistas, prefiere castigar rápido antes que juzgar correctamente. Mientras tanto, la policía reabrió formalmente la investigación del asesinato de Lucía. José Gómez, señalado en la declaración descubierta, fue localizado en otra ciudad y llevado a interrogatorio. Aunque inicialmente negó cualquier vínculo con el crimen, la presión mediática y las nuevas pruebas que comenzaron a surgir, como testigos que confirmaron haberlo visto cerca del río aquel día, debilitaron su coartada. Finalmente, tras días de interrogatorios, José confesó. Lo hice, pero fue un accidente, dijo, aunque su voz carecía de arrepentimiento. La confesión desató una tormenta. Para los residentes del pequeño pueblo donde todo había ocurrido, era un golpe devastador. José, el hombre al que muchos habían respetado y confiado, resultó ser el verdadero culpable. Y aquellos que habían señalado a Adrián durante años tuvieron que enfrentarse al peso de su error. Entre ellos estaba Inés, una antigua vecina que había testificado en el juicio, afirmando haber visto a Adrián comportarse de manera sospechosa el día que desapareció Lucía. Ahora, consumida por la culpa, buscó la manera de contactarlo para pedirle perdón. Sin embargo, Adrián, liberado temporalmente mientras se resolvía su situación legal, rechazó cualquier intento de reconciliación. No busco venganza ni disculpas, dijo a uno de los reporteros que logró entrevistarlo. Lo único que quería era que la verdad saliera a la luz. A pesar de la revelación,
la vida de Adrián no volvió a ser la misma. Aunque el sistema judicial se apresuró a exonerarlo, el tiempo que pasó en prisión y la marca de ser un excondenado a muerte eran cicatrices difíciles de borrar. Decidió alejarse de la ciudad y de los recuerdos que pesaban sobre él. En una tarde tranquila, mientras el sol caía sobre un paisaje desconocido, Adrián observó el horizonte. Por primera vez en años, sentía que podía respirar sin el peso de la culpa ajena sobre sus hombros. Su vida nunca sería como antes, pero algo en su interior sabía que había hecho lo correcto. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. Y con ella, Adrián se permitió comenzar de nuevo. El viento soplaba suavemente en la colina, llevando consigo los ecos de un pasado que Adrián jamás podría olvidar. Habían pasado varios meses desde su liberación, pero la sensación de libertad no era tan dulce como había imaginado. Había dejado atrás el pueblo que lo vio crecer, los recuerdos de una infancia feliz, y también las sombras de una tragedia que lo persiguió durante años. Ahora vivía en una pequeña cabaña, rodeado de árboles y lejos del bullicio del mundo. Cada mañana, Adrián caminaba hasta un claro cercano, donde el sol rompía entre las ramas y llenaba el espacio con una luz cálida y serena. Allí llevaba un pequeño cuaderno, uno que había comenzado a llenar con recuerdos y pensamientos que nunca antes se permitió expresar. No eran confesiones ni lamentos, sino reflexiones sobre el peso de la verdad y las decisiones que había tomado. Un día, mientras escribía, su mente lo llevó de vuelta a la última conversación que tuvo con Lucía. Recordaba su risa y cómo su mirada reflejaba una inocencia que el mundo no merecía. Aquella tarde, Lucía le había dicho que soñaba con ser maestra, con enseñar a otros niños a leer y escribir. La fragilidad de ese sueño ahora le parecía una herida abierta, una promesa rota por la crueldad de quienes la arrebataron de su lado. Aunque el verdadero culpable había confesado y enfrentaba la justicia, Adrián no sentía alivio completo. Había pasado demasiados años cargando con una culpa que no le pertenecía, y aquella carga dejó cicatrices que el tiempo no podía sanar. Su silencio, que alguna vez creyó necesario para proteger la memoria de Lucía, se había convertido en una prisión. Pero al final, su sacrificio había servido para exponer la verdad. Una tarde, recibió una carta inesperada. Era de Marco, el carcelero que lo había acompañado en sus últimos días en prisión. En ella, Marco hablaba de cómo su encuentro con Adrián había cambiado su percepción sobre la justicia y el perdón. También mencionaba que otros reclusos lo recordaban como un hombre digno, alguien que enfrentó su destino con una fortaleza que pocos podían comprender. No importa cuánto tiempo pase, decía la carta, tu historia me enseñó que la verdad, aunque tardía, siempre tiene un poder inmenso. Las palabras de Marco resonaron en Adrián. Durante años, había sentido que su vida se reducía a una cadena de sacrificios inútiles, pero ahora entendía que, en su propio camino tortuoso, había logrado algo que trascendía su sufrimiento, había iluminado una verdad que otros intentaron ocultar. Con el tiempo, Adrián empezó a escribir cartas a organizaciones que trabajaban por la justicia de los inocentes. No buscaba reconocimiento, solo quería que su historia sirviera de advertencia, de lección. Porque, aunque él había encontrado una forma de seguir adelante, sabía que no todos los que sufrían las fallas del sistema podían contar con la misma suerte. En el claro, con el sol cayendo una vez más sobre su rostro, Adrián cerró el cuaderno y alzó la vista. El pasado nunca lo abandonaría, pero ya no lo encadenaba. La verdad había quedado atrás, pero él seguía adelante, decidido a darle un propósito a su nueva vida.